Clase 3 de ecuaciones, nivel de sexto básico. Profesoras Nicole Castro y Jocelyn Gallego. En la clase anterior nosotros vimos las propiedades de los números naturales. Una de las propiedades es el elemento neutro. El elemento neutro son distintos dependiendo si es suma o si es multiplicación. El elemento neutro en la suma es el 0. El elemento neutro en la multiplicación es el 1. Ya que si tomo cualquier número y lo sumo con 0, el resultado va a seguir siendo el mismo número que tenía en un principio, es decir, a. De esa misma forma, si tengo a y lo multiplico por elemento neutro en la multiplicación 1, el resultado va a seguir siendo el número que tenía en un principio, a. Otra de las propiedades de los números naturales es el elemento inverso. El elemento inverso es aquello que es contrario a una operatoria. Por ejemplo, lo contrario de la suma sería la resta. Lo contrario de la multiplicación es la división. Entonces, el elemento inverso es restar un número en la suma y en la multiplicación es dividir un número. Es por eso si yo tengo un número cualquiera y le resto la misma cantidad, el resultado va a ser 0. El resultado siempre me va a dar el elemento neutro en la suma. Por otro lado, si yo tengo un número y lo divido por su misma cantidad, el resultado siempre me va a dar el elemento neutro en la multiplicación, es decir, 1. Entonces, lo inverso de sumar es restar y lo inverso de multiplicar es dividir. Recordemos cómo resolver una ecuación. Si tengo la ecuación x más 3 igual a 5, lo que tengo que hacer es dejar el x solito. Para despejarlo, tengo que dejar solamente el x a un lado. Para hacer eso tengo que anular el más 3, haciendo la operatoria contraria de sumar 3. Lo contrario de sumar 3 sería restar 3. Si lo hago a un lado, también lo tengo que hacer del otro lado. Más 3 menos 3 es igual a 0. Pero como 0 es elemento neutro, no es necesario escribirlo, entonces no lo escribo. Ahora resuelvo cuánto es 5 menos 3. 5 menos 3 es igual a 2. Como ya tengo despejado el x, quiere decir que ya resolví mi ecuación, donde x es igual a 2. El objetivo de esta clase es aplicar procedimientos formales, como sumar o restar números a ambos lados de una ecuación, para resolver ecuaciones aplicadas a la vida real. Antes de comenzar, veremos el conocimiento previo. Cómo yo, de un lenguaje cotidiano, lo reescribo como números y letras. Por ejemplo, si me dicen un número va a ser una incógnita. Una incógnita la puedo representar con cualquier letra del abecedario que sea minúscula, como por ejemplo puede ser X. El doble de un número, la palabra doble representa al 2. Por lo tanto, cuando me digan el doble de un número, quiere decir que tengo que multiplicar por 2 un número. El triple de un número, la palabra triple, representa 3 veces. Por lo tanto, va a ser 3 por X. El cuádruple representa a 4. Por lo tanto, cuando me diga cuádruple, va a ser 4 veces el número. Ahora, veamos cómo resolver ecuaciones aplicadas en situaciones de la vida real. Ejemplo. Marina fue a comprar el pan con un billete de 1.000 pesos. De esos 1.000 pesos chilenos. Si el caballero del negocio le dio devuelto 350 pesos, 3 monedas de 100 y una de 50. ¿Cuánto le costó el pan? Para resolver este ejercicio vamos a realizar el procedimiento paso a paso. Paso número 1 es plantear la ecuación
que modela el problema. Vamos a denotar por X el costo del pan, es decir, el precio que pagó Marina por el pan. Si X es el costo del pan, entonces la ecuación que modela esta situación es 1.000 pesos, que representa el billete de 1.000, tiene que ser igual al costo del pan más el vuelto que le dieron a Marina. Es decir, 1.000 pesos tiene que ser igual a X, que representa el costo del pan, más 350 pesos, que fue lo que ella obtuvo de vuelta. Paso 2 es resolver la ecuación que planteamos anteriormente. 1.000 igual a X más 300. Para poder despejar X, tenemos que anular el más 350. Para anular la suma de 350, tengo que restar 350 a ambos lados de la igualdad. Resto 350 de un lado y resto 350 del otro lado de la ecuación. Tengo que realizar el mismo procedimiento a ambos lados de la igualdad para que se mantenga en equilibrio la ecuación, así como se mantenía en equilibrio la balanza. El resultado de sumar 350 menos restar 350 es igual a 0. Como 0 es un elemento neutro en la suma, no es necesario escribirlo. Por lo tanto, no lo escribo. Ahora procedo a hacer la resta de 1.000 menos 350. 1.000 menos 350 es 650. Esto implica que el resultado de la ecuación es 650, porque dejamos de un lado despejado X y obtuvimos el número que da como resultado de X. Paso 3 es dar respuesta a la pregunta. Como es una situación de la vida real, siempre tengo que dar respuesta en palabras a la pregunta. Como la pregunta es ¿cuánto costó el pan?, la respuesta es el pan costó 650. Paso 4 es verificar que mi respuesta esté correcta. Para verificar, voy a tomar la ecuación que habíamos planteado inicialmente, es decir, 1.000 igual a X más 350, y voy a sustituir X por 650. Reemplazando el valor de 650 por X, obtengo 1.000 igual a 650 más 350. Sumo 650 más 350 y me dan 1.000. Como la igualdad se cumple, quiere decir que la balanza está en equilibrio. Cuando la balanza está en equilibrio, quiere decir que la ecuación está resuelta correctamente. Ahora estableceremos el procedimiento que utilizamos para resolver una ecuación aplicada a la vida real. Paso 1, que fue plantear la ecuación que modela el problema. Paso 2, resolver la ecuación. Paso 3, dar respuesta a la pregunta. Paso 4, verificar la respuesta. En resumen, para resolver ecuaciones aplicadas a la vida real, tengo que seguir un procedimiento. El procedimiento paso a paso es, primero, plantear la ecuación que modela el problema. Paso 2, resolver la ecuación. Paso 3, dar respuesta a la pregunta. Y paso 4, verificar la respuesta. Para continuar, utilizaremos ejemplos del texto de matemática de sexto básico. Página 127, ejemplo 4. Resuelve el siguiente problema y comprueba tu solución. Si por la compra Carlos recibió devueltos 160 pesos, ¿cuál es el precio de las naranjas? Teniendo en cuenta que Carlos compró con un billete de 1.000 pesos. Lo primero es analizar la situación. Carlos compra con un billete de 1.000 pesos
naranjas. El caballero del negocio le da sus naranjas y le da 160 pesos de vuelta. Para responder a la pregunta, ¿cuál es el precio de las naranjas? Tengo que seguir el procedimiento planteado anteriormente, es decir, plantear la ecuación que modela el problema. Partimos por el paso número 1, que es plantear la ecuación que modela el problema. Si x es el precio de las naranjas, la ecuación que modela el problema va a ser x más 160, que es el vuelto, igual a los 1.000 pesos con los que pagó Carlos. Luego de que planteé la ecuación, tengo que resolverla. Para resolver esta ecuación, lo primero que tengo que hacer es anular los 160. Para anular los 160 que están sumando, tengo que restar 160 a ambos lados de la igualdad. Lo hago de un lado y lo hago del otro lado. Siempre que sumo o resto un número en una ecuación, lo tengo que hacer a ambos lados de la igualdad. Por un lado, 160 menos 160 es igual a 0. Como 0 es elemento neutro, no es necesario escribirlo. Por lo tanto, de esto solamente se obtiene x. Del otro lado de la igualdad tengo 1000 menos 160. 1000 menos 160 es igual a 840. Como de un lado tengo el x y del otro lado tengo un valor, quiere decir que ya resolví mi ecuación. El siguiente paso es comprobar que la solución esté correcta. Para comprobar que la solución esté correcta, los 850 los reemplazo por el x que había inicialmente en la ecuación. Al reemplazarlos, obtengo que 840 más 160 tiene que ser igual a 1000. Si la igualdad se cumple, quiere decir que está resuelta correctamente la ecuación. 160 más 840 es igual a 1000. Como llegué a una igualdad, entonces está correctamente resuelta la ecuación. Esto implica que el precio de la naranja es 8,40. Para continuar ejercitando, utilizaremos la página 129 del libro, ítem 8. Plantea y resuelve cada ecuación. Luego, escribe con palabras el número correspondiente en el crucinúmero. 1. Si a un número se le suman 2 y el resultado es 13, ¿cuál es el número? Lo primero es plantear la ecuación que modela esta situación. Si x va a ser nuestro número incógnita que no sabemos, la ecuación quedaría representada por x más 2 igual a 13, ya que si a un número x se le suma 2, el resultado, quiere decir que el igual, es 13, entonces escribo 13. Así sería la ecuación. Siguiente paso es resolver esta ecuación. Para resolverla, tenemos que anular este 2 que está sumando. Para anular ese 2, tengo que restar a ambos lados de la ecuación el 2. Resto 2 de un lado y resto 2 del otro lado. 2 menos 2 es igual a 0. Como 0 es el elemento neutro, no lo escribo. Entonces ahora procedo a restar 13 menos 2. 13 menos 2 es igual a 11. Como de un lado tengo un número y del otro lado tengo mi incógnita, quiere decir que ya resolví mi ecuación. El resultado de esta ecuación es 11. Entonces escribo 11 en el crucinúmero. Ejercicio 2. ¿Qué número multiplicado por 3 es 3? Voy a decir que mi número, mi incógnita, está representado por x. Para representar la ecuación me quedaría x por 3 igual a 3. Para despejar la incógnita,
tenemos que aplicar la operatoria inversa a multiplicar por 3, que sería dividir por 3. Si lo hago a un lado de la ecuación, también lo tengo que hacer al otro lado de la igualdad. Divido 3 por 3. La división es igual a 1. Como 1 es elemento neutro, en la multiplicación no es necesario escribirlo, por lo tanto, no lo escribo. Ahora divido 3 dividido en 3, y eso es 1. Entonces, x es igual a 1. Entonces, en el crucigrama escribo 1. Ahora realizaremos ejercicios del cuadernillo de matemáticas. Página 62, ítem 6. Escribe la ecuación que permite resolver el problema. Luego, resuélvela. Ejercicio A. Un ciclista transita en una carretera, según la representación gráfica. ¿A qué distancia está el ciclista de la motocicleta? Entonces, la distancia que hay entre el auto y la moto es de 342 metros. La distancia del auto al motociclista es 297. Entonces, la cantidad que le falta del ciclista para llegar a la motocicleta es una cantidad desconocida X. Entonces la nombro por X, con una letra minúscula. Ahora digo que X va a representar la distancia que hay entre el ciclista al motociclista. Para representar mi ecuación, lo hago utilizando X como incógnita. Entonces sabemos que la distancia que hay de el auto al motociclista sería 297, más la cantidad X, que no sabemos cuánto vale, tiene que ser igual a 342, la distancia que hay en total. Luego que establecimos la ecuación que representa el problema, debemos resolver la ecuación. Para eliminar la suma de 297, resto 297. Si lo hago a un lado de la igualdad, también lo tengo que hacer al otro lado de la ecuación. 297 menos 297 es igual a 0. Como el 0 es elemento neutro, entonces no lo escribo. Me queda que x va a ser igual a la resta de 342 menos 297, lo cual es 45. Esto implica que hemos descubierto el valor de nuestra incógnita, x igual a 45. Como x es la distancia que está entre el ciclista y el motociclista, quiere decir que está a 45 metros el ciclista de la motocicleta.